Ya ha pasado harto tiempo, el suficiente como para dar una primera evaluación de la ofensiva ucraniana de 2023. Comencemos porque no hay tiempo que perder. Primero que todo, debemos establecer el objetivo y las expectativas. Contrario a otros comentaristas que dicen que no estamos en la cabeza de Zaluzny y que por lo tanto no podemos saber cuál era el objetivo a escala operacional de la ofensiva, yo digo que sí nos podemos acercar bastante a identificar cuál era el objetivo. ¿O me van a decir que Robotine era el objetivo operacional y era eso en verdad lo que querían alcanzar? Es bastante obvio, claramente no. Por el otro lado, dicen que el objetivo era llegar a conquistar Crimea. Todo indica que tampoco era el objetivo. En junio, según yo, un simple amateur de YouTube, pensaba que el método era un ataque decisivo, o mejor dicho, un esfuerzo principal rumbo sur desde la región de Zaporizhia, con el objetivo de dividir en dos, al este y al oeste, el control territorial ruso de Ucrania del Sur. Ese es el objetivo operacional. El nivel operacional tiene que ver con el movimiento macro de tropas conectado por varias maniobras tácticas con un fin último estratégico. El fin último estratégico de esta ofensiva era aislar a los rusos en el sur de Jersón y posiblemente forzar una negociación donde se retiraran hacia Crimea, volviendo a los límites pre-invasión o forzar su retirada netamente por maniobra. Esa, en mi opinión, era el objetivo principal prioritario. Y para lograrlo, en particular había que capturar o la ciudad de Melitopol, o Verdiansk, o de Mariupol, puesto que significaría el rompimiento de la línea de suministro rusa. Y es precisamente por eso que es tan obvio para cualquiera, y no es necesario estar en la mente del general Zaluzny para darse cuenta de ese hecho. Y es también la razón del por qué los rusos estuvieron meses y meses fortificando esta región, porque todo apuntaba al sur. Lamentablemente, este objetivo operacional no estuvo ni cerca de cumplirse, por lo que bajo esta condición, la ofensiva fue un fracaso. Como objetivo secundario, que pudo haberse cumplido pero que tampoco se logró, era capturar Tokmak, porque se muestra como un nodo logístico importante y además habilitador a vías de comunicación con Melitopol. Ese también pudo haber sido un objetivo operacional perfectamente válido por esas razones, para habilitar una ofensiva a futuro, a pesar de no cumplir el objetivo principal de este año, y habría puesto en muchísima presión a Rusia, debido a que detrás de Tokmak ya no hay mayores líneas defensivas fortificadas. Cualquier avance habría sido de mayor velocidad posterior a este punto, pero tampoco se logró. Con eso dicho, voy a tocar varios puntos a lo largo de este video. Primero, el concepto de operaciones de cualquier ofensiva requiere de engaño, velocidad y sincronización. Mi estimación, como la de muchos otros, era que Ucrania lanzaría múltiples ofensivas a lo largo de todo el frente para fijar en posición a las unidades rusas y para poner en jaque al mando ruso engañándolo acerca de cuál sería el esfuerzo principal, teniendo que mover tropas lateralmente, lo que siempre es un riesgo para reforzar zonas donde posiblemente pudiese caer la línea. Uno de estos esfuerzos secundarios que habría sido importante fuese un cruce anfibio del río de Dnieper por Jersón, pero los rusos volaron la represa de Novakakovka y se bloqueó completamente por mucho tiempo ese eje, y no había posibilidades de seguir retrasando la ofensiva que ya estaba muy atrasada en su inicio, además de ser telegrafiada por el presidente Zelensky. Fue así que finalmente el 4 de junio Ucrania lanzó ataques en tres ejes, al norte de Tokmak, norte de Verdiansk y Bakhmut. No es secreto que las expectativas producidas por la introducción de los blindados occidentales eran altas, muy altas, al menos para aquellas personas que se dejan llevar por los titulares que están al mismo nivel que el propagandismo de RT. La idea era que los Leopards, Bradley, CV-90, Marders marcarían una diferencia que ganarían la guerra, algo así como traer a jugar a Messi y a Cristiano Ronaldo a Tricolor de Paine en tercera división. No fueron game changers en el criterio que yo le doy a esa palabra inventada. Ya hablé de eso en detalle en otro video. Solamente mostraron ser mucho más duros de reventar y más capaces de proteger a la tripulación, pero la superioridad de los vehículos occidentales por sobre los soviéticos que usaban los ucranianos
o que también usan los rusos, es una más bien porcentual que exponencial, aceptada y deseada bajo cualquier motivo, sí, pero no una que marca una diferencia por sí sola. Y esa es la palabra clave, por sí sola. Para el cuarto día de la ofensiva, el general Zaluzny le puso una pausa a los asaltos para así limitar el desgaste. Dentro de los factores que incluyen extensivos y densos campos minados y posiciones preparadas, en mi opinión, los helicópteros de ataque fueron un gran protagonista, y pensar que meses antes daban al concepto del helicóptero por muerto, igual que el MBT, cuando la gente dice esas cosas, sencillamente evidencian que no saben. Lo cierto es que la operación de brecha, como expliqué en otro video al detalle, es una de las operaciones más complejas en el mundo militar, si no la más compleja. Según el manual estadounidense, se necesitan un número de capacidades para realizar esta misión. Primero que todo, se necesita de supresión, fuerzas de seguridad que se dediquen fundamentalmente a fijar y reducir a la fuerza enemiga. Y es fundamental en operaciones de brecha porque es esta la acción que protege a las fuerzas que cruzan el obstáculo. Esto no se cumplió, y sin esto, tú no intentas una brecha, es de manual, pero igual lo hicieron. Oscurecer también implica ocultar a tus fuerzas. Chequeen esto, solo el 3% de las misiones de fuego de artillería ucraniana fueron de humo. Tampoco se aseguró la zona a cruzar, porque nunca se pudo aislar dichas zonas contra el ataque de los helicópteros ni equipos antitanque móviles. Sin estos fundamentos, no puedes atacar. Sin tener la capacidad de suprimir, oscurecer, asegurar y reducir obstáculos, no puedes atacar. ¿Por qué no tenían estas capacidades? ¿O qué tenían los rusos que dificultaron la operación? Pues Rusia tenía campos de minas, obstáculos excavados, concertina, dientes de dragón AliExpress. Detrás de eso, más campos minados, posiciones de mortero y ATGMs. Detrás, más dientes de dragón, posiciones de batalla de tanques, municiones merodeantes, helicópteros de ataque, y todo eso en un espacio de al menos 2 a 3 kilómetros de profundidad. Luego le seguía la defensa aérea móvil, la interferencia electrónica contra drones, puestos de mando y reservas, aeronaves de ataque como el Sukhoi 25 y artillería en una profundidad de hasta 30 kilómetros. Por otro lado, los ucranianos tenían elementos de artillería para suprimir y oscurecer, con los Paladin y HIMARS, pero tampoco tenían ATACMS. No poseían de jammers contra drones para luchar contra las municiones merodeantes. No poseían del dominio del espacio aéreo, que es fundamental. Poseían un número limitado de municiones merodeantes como el Switchblade o drones de primera persona, los cuales fueron degradados en cierto punto por los jammers rusos, y sí tenían drones de reconocimiento y elementos de ataque en forma de Bradleys y Marders, más elementos de seguridad con los Leopards, y un número algo disminuido de vehículos de ingeniería para reducir los obstáculos y crear pasajes y pistas. Por lo tanto, el elemento fundamental del cual carecían los ucranianos era el dominio aéreo. No había helicópteros, no había aviones. Sí hubieron victorias tácticas, principalmente en capturar robotines, algunas victorias limitadas en Bakhmut y en otros lugares menores. Pero si miramos el mapa, podemos ver que realmente no se avanzó casi nada. Los ucranianos lograron atravesar los puestos de combate adelantados y romper en la primera línea defensiva para finalmente detenerse ahí. ¿Qué pasó con la planificación? Hubieron 8 juegos de guerra entre los ucranianos, estadounidenses y británicos para armar un plan de campaña. Los estadounidenses y ucranianos no se ponían de acuerdo. El Pentágono quería iniciar el asalto en abril para prevenir el fortalecimiento de las líneas rusas, pero los ucranianos insistían en que no estaban listos sin armas y equipamiento adicional. Los estadounidenses estaban confiados en que un ataque mecanizado frontal era posible con las tropas y armas que tenía Ucrania. Las simulaciones concluyeron que en el mejor de los casos se lograría el objetivo operacional descrito, o sea, llegar hasta el fondo, en 60 a 90 días. Estados Unidos proponía un solo asalto concentrado, un esfuerzo principal, a lo largo del eje sur, mientras que los ucranianos creían que tenían que atacar 3 puntos distintos a lo largo del frente de 600 millas
al sur rumbo a Melitopol y Verdiansk, y hacia el este hacia Bakhmut, que fue finalmente lo que se vio. Así que luego de intentar hacer una jugada de libro, una operación de brecha estilo OTAN, sin tener el componente principal de la OTAN, que es el poderío aéreo, es como jugar tenis sin raqueta, decidieron finalmente cambiar a tácticas que yo opino son más apropiadas para Ucrania, porque ahora las maniobras son de unidades pequeñas, grupos de asalto no mayores a un par de pelotones, y con un desgaste muy reducido para los ucranianos, al costo de avanzar mucho menos. Debido a que el terreno ucraniano es una versión grande de Normandía, o sea, saltar de línea de árbol a línea de árbol, con la diferencia de que las líneas de árbol en Ucrania están separadas por cientos y cientos de metros y hasta kilómetros. Si bien Ucrania ganó algunos cientos de kilómetros cuadrados, Rusia también los ganó, principalmente en el área de Avdiivka y más al norte. Y es que una narrativa que hay que repensar es la de subestimar a Rusia. Es verdad que el primer año de guerra Rusia se las farrió completamente, y de verdad destruyeron la imagen de poderío militar que tenían. Pero a lo largo de esta guerra, como he ilustrado en varios videos, se adaptan, y rápido y bien. Van mejorando gradualmente, y la Rusia que lanzaba columnas de blindado a ciudades, o fusileros armados con Mosin Nagant, no es la misma Rusia que está defendiendo atrincherada ahora. O como por ejemplo, drones Bayraktar volando encima de Pantsir como si nada, a los sistemas que ahora sí están integrados, como los siempre bien valorados SA-15, que denegan el espacio aéreo local, y hasta derriban algunas municiones como HIMARS y Storm Shadows. Algunos culpan a Occidente por dar un apoyo demasiado lento. Por dar un ejemplo, el ATACMS fue solicitado desde que comenzó la guerra. Sin embargo, fue recién en octubre de este año que se enviaron en cantidades menores a 20 unidades. Y en uno de los ataques a bases aéreas donde se dio un duro golpe a los helicópteros, destruyendo varios y dañando a varios, se forzó a moverlos, a los que quedaban, a bases mucho más alejadas, o adoptar la práctica de establecer puestos adelantados de repostaje y reabastecimiento que funcionan de forma muy degradada comparado a una base aérea normal. En otras palabras, de haber tenido ATACMS al principio, se habría podido sincronizar para denegar completamente, al menos por un tiempo limitado, quizás algunas semanas, el apoyo de ala rotatoria rusa. Y como he dicho anteriormente, los helicópteros fueron importantes en desgastar la ofensiva al principio. En el área de Bakhmut, los ucranianos perdieron todo el terreno que habían ganado. En el pueblo donde solía estar Marinka, se ha perdido esa ubicación. Y por Urozaine y Ugledar, el frente está más fluido, con avances rusos no despreciables. Robotine se ha estabilizado finalmente, y el reciente cruce anfibio de Jersón al momento no está definido, pero pareciera que la situación en Krinky está contenida, al costo de usar fuerzas de reserva desde Zaporizhia para detener el cruce. Pero en donde sí hay una historia de éxito estratégico es en el apartado naval, porque la flota naval rusa del Mar Negro ha sido forzada a abandonar las bases en Crimea Occidental y a entregar ese espacio marítimo, perdiendo además una gran cantidad de tonelaje de buque, 5 destruidos y 6 dañados. Los principales protagonistas de estos éxitos han sido los drones kamikaze navales y los misiles Storm Shadow y Scalp, lanzados desde los Sukhoi 24M, cuyo principal problema no es el misil, que funciona excelente, ni su cantidad, sino que el número de plataformas capaces de lanzarlo, que hasta el momento es solamente el Sukhoi 24M, del cual no muchos pueden volar al mismo tiempo, y recientemente han sido el objeto de caza, porque los rusos los están cazando, están bombardeando las bases donde están los Sukhoi 24M. ¿Qué viene ahora? Viene de nuevo el invierno, y aunque no se descartan ofensivas en invierno, lo más probable es que no hayan o serán de un enfoque limitado como han sido los últimos movimientos ucranianos, tácticas de unidades pequeñas. Además de que se reinicia la campaña de ataque a infraestructura civil con el uso de drones Shahid y la variedad de misiles cruceros rusos. Sin embargo, no todo es malo para Ucrania. La voluntad de su pueblo se mantiene muy fuerte con la creencia en poder expulsar a Rusia. La voluntad política es un componente fundamental de la guerra como un todo, y no pareciera desfallecer desde el lado ucraniano,
aunque tampoco desde el lado ruso. Según los estimados de Estados Unidos, los ucranianos han tenido entre 170 y 190.000 bajas, mientras que Rusia ha tenido entre 290.000 y 300.000 bajas. Y ustedes me van a decir, pero estáis usando los números de Estados Unidos. Históricamente los números que da Estados Unidos siempre están muy centrados entre los números que da Rusia y los números que da Ucrania. Así que yo les creo más. De todas maneras, si es que no crees esos números, tampoco van a estar tan alejados. Y al final, la pintura que se dibuja sigue siendo la misma. Con actuaciones como en Avdiivka, que son espeluznantes cuando se ve la cantidad de material perdido por parte de Rusia, en esfuerzos que son similares a los ucranianos pero con resultados peores. Puede ser que la única chance que tenga Rusia de ganar esta guerra es simplemente mantenerse en la defensiva y consolidar el terreno que ya poseen. Mientras tanto, en el lado ucraniano, el centro de gravedad crítico está en la ayuda de Occidente, principalmente de Estados Unidos, ayuda que por cierto ha disminuido considerablemente en los últimos 3 meses. Habrá que ver qué depara el futuro, porque pronto van a tener una elección y eso va a definir mucho qué política, qué postura tiene Estados Unidos con respecto a este conflicto. Habrá que ver, no se sabe. Y eso, espero que les haya gustado el video y comenten qué piensan. Nos vemos en el siguiente.